No, sale una cosa acá de Java. Tengo... Ven a mirar acá, por favor. Buenas tardes, son las 5 de la tarde y con la música de fondo de los violines de Lima que están tocando Todos Vuelven, estoy empezando la charla de esta semana. Eh, quiero eh, quiero ver, estaba probando algo que había, por favor, acá no, disculpen, hay un problema en mi... Vuelve a abrirse. Bueno, vuelve a abrirse. Dice, on cut JavaScript error. Cancelar. En un minuto se vuelve a abrir, en un segundo. Y ya puse report error, ya puse cerrar, ya puse todo. Disculpen ustedes si están viéndonos en vivo, está pasando algo en el... A ver, Sin embargo, nadie ve esto que me pasa a mí. Bueno, ya, ¿podría entonces ponerlo en chiquito? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo achico la pantalla? Bueno, hablaré nada más. Disculpen ustedes por lo que ha pasado. Parece ser que eso no se ve más que en mi dispositivo. Tiene que ver algo con otra cosa seguramente. Me disculpo por esto. Bueno, les quería informar que hoy día voy a hacer un paréntesis en lo que se llama la literatura, la ficción, para entrar en algo un poco más serio, que es el ensayo. Pero antes de empezar, quiero agradecer, como siempre, a Asesoría Educativa, que es la auspiciadora de este programa. Nosotros, mi esposo y yo, somos los representantes y los fundadores de la empresa y estamos muy contentos de poder tener estas charlas con ustedes, que si no las pueden ver durante el día viernes por la tarde, se puede de todas maneras visualizar durante la semana y bueno, quedará siempre en YouTube. Yo quiero hacer una breve explicación de por qué he cambiado el tono de lo que estoy haciendo. Y es porque la próxima semana es la Semana Patriótica y como la Semana Patriótica yo quería hacer de todas maneras una alusión a alguna referencia de la patria, ¿no? Y me puse a pensar en qué cosa es lo que podía hacer, revisé ciertos otros aspectos de los que podría hablar. Este año no vamos a celebrarlo con tanta pompa, no va a haber ninguna parada militar, realmente el día 29 no va a ser feriado y entonces vamos a tener una semana patriótica diferente, ¿no? Para mí, durante mi niñez, la Semana Patriótica tenía que ver también con que mi madre, que era
cumplía años el día 28 de julio, entonces siempre había una celebración en mi casa por ese motivo. Pero al buscar qué hablarles y al no querer salir de este ciclo de literatura, me puse a pensar en un libro que tuve que leer, porque realmente tuve que leer cuando estaba estudiando educación. Durante mi tiempo de educación yo tomé un curso que se llama Teoría del Conocimiento. Y este curso de Teoría del Conocimiento es el curso que el Bachillerato Internacional ofrece en el eje troncal. No es filosofía, es entender que nosotros somos el sujeto del conocimiento y que el conocimiento nos rodea. En medio de este curso de teoría del conocimiento que yo estaba tomando, había que leer un libro y hacer toda la información, el análisis del libro. Eso tomaba, porque este curso de teoría del conocimiento en realidad eran 2 ciclos, el curso de teoría del conocimiento. Y este libro se empezaba a leer en el primer ciclo de estos 2 y teníamos que hacer un análisis muy acucioso, muy fuerte y después presentar una monografía sobre el tema. Por alguna casualidad me tocó esto, que es 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, de José Carlos Mariátegui. Justamente cuando nosotros empezamos a conversar, lo que estábamos escuchando eran a los violines de Lima, que estaban tocando Todos Vuelven, de César Miró, y lo que veíamos, porque estábamos viendo un video en ese momento, lo que veíamos tenía que hacer con el sepelio de José Carlos Mariátegui. Yo quiero hacer una breve reseña de parte de su vida, no todo, y también quiero hablarles sobre uno de los ensayos. Entonces empecemos con José Carlos Mariátegui. Él nació en Moquegua de una manera, digamos, no planificada, porque su padre abandonó a su familia, a él y a sus hermanos, y su madre se puso a trabajar para una familia muy importante, moqueguana, que estaba viviendo en el Perú, que tenían unos negocios en Moquegua y también en el extranjero, y ella comenzó a trabajar con ellos. Y se fue a Moquegua, donde nació Mariátegui, ¿no? La señora La Chira, ese es su apellido, era una mujer muy trabajadora que sacó adelante a sus hijos con el trabajo de empleada doméstica con mucho orgullo, y luego tuvo que sobrepasar muchas dificultades, porque a los 10 años, en 1902, José Carlos Mariátegui sufrió un accidente en la escuela donde estaba, porque regresaron a Lima y en Lima no había trabajo y ella se fue a su tierra natal, que era Huacho, y en Huacho los puso en el colegio y ahí en el colegio se cayó y tuvo un grave accidente. Por este accidente sufrido en la escuela, la señora tuvo que traer a su hijo a la clínica Maison de Santé, también con la ayuda de sus propios patrones, ¿no? Y en este lugar tuvo que pasar mucho tiempo José Carlos. Durante su convalecencia aprendió a hablar francés, porque la Maison de Santé era la clínica de la beneficencia francesa, y la mayoría de los médicos y enfermeras en esa época venían de Francia, ¿no? Estaban
era como una comisión, estaban comisionados en el Perú. Así que él aprendió a hablar francés de manera autodidacta y fue uno de los idiomas que habló, porque finalmente hablaba 5 idiomas, incluyendo el ruso, y eh, se vio cómo este chico, simplemente por interactuar con las personas, tenía esta capacidad de aprender idiomas. El, el problema principal es que como consecuencia de que inmovilizaron su pierna, con la necesidad de que se había fracturado la pierna en varias partes, sufrió lo que se llama una anquilosis. Una anquilosis quiere decir que la pierna se selló y quedó rígida, ya no tuvo movimiento en la rótula, y estaba la pierna prácticamente inservible para caminar. Por lo tanto, él no pudo hacer actividades físicas durante su adolescencia, ¿no? Porque tenía 10 años cuando esto le pasó. Y tampoco podía asistir al colegio, porque en esas épocas los colegios no eran inclusivos como los podemos decir que son ahora, y no recibía, no estaban interesados en recibir alumnos que tuvieran pues una dificultad de esa naturaleza y que luego pudieran tener problemas al hacer educación física o algún otra actividad que pudiera poner también su salud en peligro. Así que por esa razón él se quedaba en su casa, el dolor de la pierna era constante y se quedaba en cama mucho tiempo. Sus hermanos le traían los cuadernos, los libros, y él hacía todas sus tareas y todos sus trabajos. No asistió al colegio, sin embargo, leyendo mucho y estudiando mucho, recibió una educación que él mismo se impartió. O sea, es un autodidacta. José Carlos Mariátegui es lo que podríamos llamar un genio en muchos aspectos. Hace tiempo yo leí que en cada generación aparecen 2 o 3 genios integrales, ¿no? Leí esto cuando leí la biografía de Leonardo da Vinci y todo lo que él podía hacer. Y al leer la biografía de José Carlos Mariátegui entendí que él también era un hombre genial, porque al no tener oportunidades como las hubieran tenido otras personas, y al tener una vida demasiado corta, porque él murió a los 34 años, hizo un análisis muy grande de la sociedad donde vivía y que con los años se ha tergiversado a veces, se ha interpretado de una manera incorrecta en otros y en otros casos ha sido el adalid de movimientos de los cuales él no está pensando ser adalid seguramente. A este respecto, el sociólogo y filósofo franco-brasilero Michael Lowy, que ha escrito acerca de Mariátegui, dice: indudablemente es el pensador más vigoroso y original que América Latina haya conocido. Yo creo que tiene mucha razón en ese sentido. Mariátegui fue un escritor, periodista, pensador político, autor prolífico y orientador de sus compañeros. En ese caso tenemos el nombre que le dieron sus propios compañeros, ¿no? Lo llamaban el amauta. Y lo llamaban el amauta porque esta es la palabra quechua para maestro. Y le decían así porque siempre estaba rodeado de amigos, tenía esa capacidad, y estos amigos
estaban muy interesados en lo que él tenía que decir. Tenía una gran habilidad para la comunicación y una inclinación para la docencia. Este nombre, con el que se le conoce hasta la actualidad en muchos foros intelectuales, fue el nombre que él le dio a la revista que fundó, El Amauta. Si nosotros lo conocemos, no creo que sea de la manera como él vio su vida realmente. Sí, José Carlos Mariátegui fue un estudioso del materialismo científico y trató de aplicar la explicación del materialismo científico a América Latina. Respecto del materialismo científico, voy a explicarles que el materialismo dialéctico científico es una corriente que sigue los planeamientos originales de Engels y Marx. Esta corriente filosófica define la materia como el sustrato de toda realidad. Es decir, los materialistas dicen que primero es la materia y luego está el pensamiento y el conocimiento, no al revés. Hablan de una realidad que es concreta o abstracta, es decir, que el pensamiento y la independencia de la materia no tienen, no quiere decir que no se tenga conciencia, pero la conciencia viene después, es un desarrollo. El materialismo científico como sistema filosófico es opuesto al idealismo filosófico, que concibe el espíritu como el principio de la realidad. Nada más. Él no fue un activista en contra o a favor de la religión, él no fue un comunista practicante, probablemente se hubiera desarrollado después una actividad como esa, pero no tuvo esa oportunidad en la vida. Lo que sucedió fue básicamente que al enfermar y morir se tomó su nombre para un desarrollo diferente al que él hubiera querido. No lo sé, tal vez sí lo hubiera querido ahora que lo pienso, ¿no? Pero no deja en sus, en sus escritos arengas a la lucha popular. Deja en sus escritos, otros escritos, arengas a que el desarrollo colectivo de la educación, el desarrollo colectivo de la protesta popular, pero no las armas. Así que en ese sentido yo tengo que hacer una reflexión de que José Carlos Mariátegui no fue un guerrillero. Yo he escogido los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana que se publicaron por primera vez en 1926. Este libro es en realidad un compendio, tiene más de 300 páginas y es un compendio de ensayos que Mariátegui había publicado en algunas revistas y también en su propia revista El Amauta. Él tenía una revista El Amauta y había fundado una editorial, que es la editorial, se me fue una editorial en la cual él utilizaba su editorial para publicar sus propios trabajos y los trabajos de las personas que en el tiempo de la República Aristocrática, que era el tiempo en el que le tocó ser adulto, estaban de alguna manera prohibidos. Entonces, la editorial Minerva. La editorial Minerva fue y es hasta ahora una editorial importante
editaban los mejores cuadernos que yo haya podido tener. Me encantaba, mis padres me compraban cuadernos de la editorial Minerva, tenían un color, una textura diferente y habían libros, ¿no? Sobre este, muy interesantes, desde pequeños libros muy accesibles en el precio hasta libros grandes de consulta, ¿no? Entonces, él ha escrito estos ensayos uno por uno a su manera y después de escribirlos todos y publicarlos, decide publicar este libro para que se pueda utilizar en las universidades populares, que son una parte de lo que a él le interesaba de la vida, ¿no? Los 7 ensayos contienen comentarios de aspectos de la realidad peruana que al autor le interesaban y el significado de reflexionar sobre el Perú. Esa es la razón por la cual yo estoy ahora hablando de esto, ¿no? De entre sus libros, Los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, es una obra icónica por muchas razones. La primera es que es considerada la obra más importante del escritor porque engloba su pensamiento sobre el Perú. La segunda se publicó y se convirtió a su autor en una de las voces más difundidas de la América Latina. Y la tercera es que es una obra que ha sido reeditada docenas de veces en diferentes formatos y además de ser traducida al ruso, al francés, al inglés, al italiano, al portugués y al húngaro. Es eh, una obra que ha puesto el nombre del Perú en otros lugares del mundo y ha sido leída, criticada, eh, elogiada, despreciada, dependiendo de quién la lea, ¿no? El autor usó como base para el libro, como les digo, la serie de artículos que había publicado en la revista Mauta, que estaba bajo su dirección, ¿no? Él se propuso en este libro aplicar los principios del materialismo histórico para intentar una reevaluación completa de la realidad peruana. Sin embargo, Mariátegui deja muy claro que él no ha terminado esos ensayos y que el hacer esta publicación es sencillamente la primera tentativa que él tenía para que se leyeran los ensayos. Era una época en la que la actividad del ensayo estaba, digamos, floreciendo. El ensayo tiene una característica y los ensayos de Mariátegui más bien son artículos que ensayos. El ensayo tiene una conclusión, hay una hipótesis y él habla libremente de lo que cree que está pasando con la realidad. No está dando recetas, no tiene ningún sentido político proselitista. Político sí, porque la política tiene que ver con las personas, pero proselitista no es, no quería cambiar nada, sencillamente estaba analizando, o como él dice, interpretando, ¿no? Entonces, eh, había un ensayo más que él quería ingresar en este libro, pero ese ensayo era, o el artículo que él convirtió en ensayo, era muy largo y por lo tanto él pensó que podía hacerlo un libro. Y entonces en el deseo de él de hacer un libro de este ensayo dejó el trabajo pues inconcluso, ¿no? Yo no voy a hablar de todos los ensayos, yo voy a hablar de
el ensayo número 4. La referencia que se hará es el número 4, el ensayo dedicado a educación, o como él lo refirió, la instrucción pública. También esto me llevó a una investigación sobre la diferencia entre instrucción y educación, ¿no? Porque ahora se habla de educación pública y él hablaba de instrucción pública. En realidad el ensayo se llama El proceso de instrucción pública, ¿no? A este respecto, yo he consultado a una doctora en educación panameña, Mariana McPherson, que indica que las personas normalmente nos referimos a instrucción y educación como sinónimos, y no lo son. Cuando hablamos de instrucción, nos referimos al proceso que generalmente conduce al desarrollo de habilidades y destrezas en ámbitos en donde uno necesita adquirir tales destrezas para tener una profesión o una carrera o un oficio. ¿Ya? Y estas habilidades se incluyen las cognitivas, pero no de una manera simple y sencillamente para aprender, sino para aplicar. La educación, por otro lado, es el desarrollo de habilidades cognitivas, sentimientos y convicciones que aplican valores a la adquisición de conocimientos vastos, diferentes, y que tienen que ver más allá de una carrera, de una profesión. Tiene que ver con formar conocimiento. En las épocas de José Carlos Mariátegui, lo que se hablaba era la instrucción pública. ¿Y qué dice él del tema? Mariátegui analiza el desarrollo de la instrucción o educación pública porque él decía que estaba muy ligada a los movimientos económicos sociales. Pero el decir esto no es una conclusión, es simplemente hacer una proposición acerca de algo que él decía que se tenía que cambiar. ¿Pero por qué razón? Porque lo económico-social durante la época que le tocó vivir a José Carlos Mariátegui y al Perú, tenía una diferencia entre las personas que podían económicamente acceder a una educación esmerada y al pueblo, que lo que tenía era una instrucción, de acuerdo con José Carlos Mariátegui, deficiente. Siendo él autodidacta, no podía visualizar la educación de forma masiva. O sea, no se daba esa forma porque él tuvo en su vida mucho tiempo en el cual pudo estudiar solo y lo pudo hacer, y por lo tanto él no entendía esas limitaciones. Entonces, él se limitó a criticar lo que ocurría en el momento histórico que él estaba viviendo y la división de clases que era tan fuerte en ese momento. Mariátegui reconoce y analiza tres influencias en la educación peruana. La española, que es la influencia que se recibió de la colonia y que para él es una influencia escolástica y eclesiástica. La mayoría de las personas que recibían educación o instrucción depurada o tenían que ser profesores después, o sea, escolástica, tenían que ver algo con la profesión o tenían que ser miembros del clero. Muchos años después, en España, después de la revolución, de la guerra civil, Franco hizo de la reforma educativa de su país eso mismo. O era escolástica o era eclesiástica. Y muchos sacerdotes y monjas de esa época ingresaron en los conventos simple y sencillamente porque tenían apetito de saber y esa necesidad de aprender
solo la iban a poder concretar si tenían la oportunidad de ser sacerdotes y monjas, no si fueran del pueblo llano, porque el pueblo llano no podía acceder a esa educación. Eso mismo es lo que él plantea en este ensayo, ¿no? Que esa es un tipo de educación, la que nos quedó de rezago de la colonia. Después, dice, viene la francesa y luego la norteamericana. Estas dos últimas se insertaron en la educación que ya había tenido en el Perú 3 siglos, ¿no? España legó un sentido aristocrático y un concepto eclesiástico y literario de la enseñanza. Casi no se enseñaban ciencias, se enseñaba medicina, botánica, biología, geografía. Venían extranjeros a trabajar sobre la geografía del Perú, sobre el estudio de nuestro suelo. Se hacía básicamente para poder hacer excavaciones de minería, y la historia, como siempre, era contada por el que había ganado la guerra, ¿no? Así que no, las ciencias sociales eran superficiales. Y bueno, las ciencias aplicadas no existían, ¿no? Entonces, él habla acerca de que la cultura en la colonia era un privilegio de la clase dominante y que ese mismo privilegio era el que tenía había conservado la república. Dice, la enseñanza tenía por objeto formar clérigos o doctores en letras. Ya. La revolución de la independencia adoptó los principios igualitarios de la Francia revolucionaria, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. Y por lo tanto, llegó al Perú con nuevas ideas sobre educación. Parte de esas ideas, educación, cuando se comenzaron a adoptar el modelo francés, habían diferencias orientadas más a trabajar la investigación literaria, la retórica, es decir, poder hablar en público, que le hizo muy bien a los políticos, y la enseñanza. Este fue el momento en que las monjas del Sagrado Corazón llegaron al Perú a mediados del siglo XIX y abrieron la primera normal de mujeres, de donde yo soy egresada. Y este fue el momento en que empezaron a capacitar a las jóvenes para que se convirtieran en profesionales de la educación, y se abrieron cursos de biología, por ejemplo, de física, de química, algo que en la forma de educación española no estaba casi presente, ¿no? Después de este tipo de enseñanza llegó la influencia anglosajona, que vino directamente de los Estados Unidos. Empezó a reflejarse en la reforma de la segunda de enseñanza, es decir, la reforma anglosajona tiene una directa noción de formar personas que están interesadas en la economía, en el negocio, en la administración de las empresas, porque los Estados Unidos estaban en la tercera revolución industrial, y era una revolución donde se necesitaban personas a todo nivel que pudieran manejar empresas. Este tema creo que no ha cambiado, ¿no? Muchos de nuestros alumnos, cuando están estudiando ya para prepararse para la universidad, su interés mayor es estudiar
cómo manejar una empresa. Y hay muchos, sobre todo en el Perú, hay muchos aspectos científicos que no se toman en cuenta, ¿no? Vamos a decir que hubo una reforma de la segunda enseñanza en 1902. Esta fue la primera vez que se hace una reforma educativa en el Perú. Y esta reforma educativa tiene como idea principal que el currículum educativo, es decir, los planes educativos, transformen la educación para que los hombres tengan una formación empresarial y para que las mujeres tengan una formación en economía doméstica con la expresión muy de falacia de que la casa también es una empresa. Entonces se le dio educación a las jóvenes educadas eran jóvenes que tenían eh, cierto dinero también, ¿no? No podías tener esta educación a menos que tuvieras dinero. Y estas jóvenes que tenían el dinero iban a recibir una esmerada educación doméstica, es decir, de eh, economía doméstica. De ahí surge esta forma de convencernos de nuestras madres, estoy hablando de mi época, de que la que no sabe hacer no sabe mandar, que tenía que ver con que no te estaban dando esta educación para que tú fueras la que cocinaras, lavaras o plancharas, sino para que tuvieras las personas que hicieran eso contigo, pero no te daban la oportunidad de saber qué cosa ibas a hacer con tu tiempo, ¿no? Si alguien hacía las cosas por ti. Afortunadamente, este tema ha pasado a la historia y ya no tenemos que preocuparnos y las mujeres se están preparando para ser más bien profesionales y hacer un balance entre su familia y su casa y su trabajo. Bueno, es la primera reforma educativa en general se registra para 1902, pero para 1920 hay una ley orgánica de enseñanza. Pero esta ley orgánica de enseñanza fue orientada a la democratización de la educación. ¿Por qué a la democratización de la educación? Porque en los años 20 en el Perú, es decir, después de la Primera Guerra Mundial, le interesaba mucho a los políticos de la época tratar de formar, instruir personal para las nuevas industrias. Y como ya dije en anteriores ocasiones, en una industria no se puede traer una persona y darle una sola orden, sino tiene que haber una persona pensante. Y eso requiere de una cierta instrucción, ¿no? Se abrieron varias escuelas de artes y oficios, siendo la más importante la Escuela de Artes y Oficios de La Salle y de los salesianos. Siempre la iglesia estuvo preocupada por dar educación tanto privada como pública. La Escuela de Artes y Oficios, por ejemplo, era una manera que la escuela privada sostenía la educación popular, la educación de las personas del pueblo, ¿no? A Mariátegui, por otro lado, sí le interesó mucho la reforma universitaria. A pesar de que él era un autodidacta y no había asistido al colegio, estaba en el nivel de una persona que podía estudiar en la universidad.
Entonces, las personas de su época, no solo él, Víctor Raúl Haya de la Torre y otros estudiosos de la época, pensaban que la universidad se había desvirtuado al hacerse tan cerrada, porque la universidad en el mero estilo de los griegos era una universidad abierta, a la cual podían asistir las personas que querían, y eso es lo que ellos hicieron al fundar lo que se llamó la Universidad Popular. Y la lucha de la reforma universitaria tuvo que ver con este deseo que la universidad popular que existía tuviera valor oficial, fuera realmente aceptada como una educación. La reforma universitaria merece una atención especial de Mariátegui, que se acercó a la educación superior en su calidad innegable de erudito y letrado. O sea, ahí no había ninguna discusión. El movimiento estudiantil en demanda de la reforma universitaria no surgió en el Perú, surgió en Argentina en 1918, alentado por la crisis mundial originada por la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pasaban muchas cosas en 1918, entre ellas la pandemia de la gripe española, ¿no? Y en esta crisis hubo también una crisis interior, de qué somos, pues ya murieron tantas personas, ahora vamos a pensar un poco para poder dejar huella. Y así se extendió en Latinoamérica este interés por una reforma universitaria. Países como Chile, Uruguay y Perú tuvieron este mismo impulso y se unieron en una organización universitaria latinoamericana. Y los estudiantes de América querían reformar la antigua metodología de estudios y el gobierno universitario. ¿Ya? Normalmente las universidades estaban unidas a alguna orden religiosa y estas órdenes religiosas tenían el interés de que se siguiera haciendo una educación elitista y eclesiástica. Por lo tanto, sus reclamos básicos eran los siguientes, ¿no? La necesidad de que los estudiantes intervinieran en el gobierno de las universidades, el tercio, no sé, y la asamblea, y en resumen querían que la universidad se orientara hacia la realidad inicial de lo que deseaban que se hiciera en cada país y que no fuera algo comandado desde muy lejos, desde Europa, ¿no? La vinculación de los estudiantes con las protestas de los obreros y el carácter revolucionario de la reforma universitaria fueron solamente aleatorios. Los estudiantes universitarios encontraron en las protestas obreras un receptáculo en el cual ellos podían marchar con ellos. Y los obreros encontraron en los estudiantes universitarios a alguien que los podía organizar. Las pancartas y todo esto que servía para informar, que ahora se podría considerar las redes sociales, tenían necesidad de alguien que supiera escribir con buena gramática, tener ideas mejores, y entonces los obreros aceptaron esta alianza que hicieron entre las dos partes. Para los universitarios era no marchar solos, sino con mayor cantidad de personas y poder hacer un cambio más rápido, ¿no? Decía Mariátegui que la enseñanza universitaria tenía que ver con el privilegio del dinero y de la clase. Las universidades eran burocráticas y académicas, y esto
conducía al empobrecimiento espiritual y científico. Me sonó tan cercano, tan real, tan parecido a lo que a veces podemos ver, sobre todo en el Perú. Las ciencias están tan poco desarrolladas precisamente porque el tema de querer que todos seamos administradores de empresas nos hace de alguna manera dejar de lado algo que probablemente tome mucho más tiempo y mucho más trabajo, pero que es sencillamente lo que debemos hacer, al menos yo lo creo así. El movimiento estudiantil peruano de 1919 constituyó en su origen una rebelión contra algunos catedráticos que se habían estancado en la enseñanza. Sí, de verdad, a veces hay que tener una crisis como la que tenemos para que los profesores, no solamente los académicos, los docentes de todas las etapas, no nos estanquemos en lo poquito que habíamos aprendido y enseñemos solo lo que habíamos aprendido. Hay que siempre evolucionar, ¿no? El presidente Leguía, que era una persona en el medio del final de la República Aristocrática y el populismo, decidió por decreto que sí se iba a aceptar en las universidades lo que se llamaban las cátedras libres. Es decir, que si alguna persona tenía un apetito, la edad suficiente, y un apetito de educación, podía ingresar a las aulas a tomar un curso determinado. Y esto representó que los alumnos cedieran un poco en sus protestas. El presidente Leguía tenía a ese respecto una gran visión. En ese momento es que Leguía, en el 20, es que Leguía decide que José Carlos Mariátegui era un problema. Todavía no había escrito, estaba escribiendo los artículos, pero no había escrito el libro, ¿no? Y lo manda a Europa como agregado cultural no, como secretario de prensa, y lo manda a Roma. Y se dice que él decía, o hacemos algo como se hace a nivel de anarquía y lo matamos, o lo mandamos a Europa para que desaparezca de la escena política nacional y nos deje vivir. Tan importante era la fuerza de ese pequeño hombre en silla de ruedas. Y lo mandó a Europa y le dio la oportunidad de, uno, conocer a su esposa, casarse y traerla al Perú, la señora Chiappe, y dos, estudiar mucho sobre el socialismo europeo. El socialismo europeo no se parece al comunismo ruso ni chino, es una forma de vivir y es una manera de dividir la riqueza de tal manera que todos puedan tener una vida decente sin querer matar a nadie, ¿no? Ni hacer ninguna revolución de ese tipo. Entonces, cuando él regresa al Perú, todo este problema de las universidades como que se había calmado con el permiso que tuvo. En marzo de 1920 una reunión en el Cusco, el primer Congreso Nacional de Estudiantes, en donde se aprobó la creación de las universidades populares. Él se va de viaje, las universidades populares se quedan
en la idea de Haya de la Torre, y Haya de la Torre abre la primera universidad popular libre, que no costaba, tú podías ir a la universidad y estudiar en ella lo que te gustaba, lo que querías estudiar, eras un alumno libre. Yo no sé si hay alumnos libres en las universidades peruanas, realmente no me había puesto a pensar. En las universidades extranjeras hay alumnos que se llaman undecided y pueden ir durante un ciclo entero y asistir con permisos para poder pensar si quieren estudiar eso o si su interés por estudiar es de otra índole, ¿no? Eh, el decreto que el gobierno dio reconoció la autonomía de la universidad. Es decir, que desde ese momento la universidad es un estamento que no depende del Ministerio de Educación, es autónomo, es libre. Lo que dejó satisfecha a la docencia e inició un periodo de colaboración entre la docencia y el alumnado, lo que impidió que la reforma se llevara a cabo. También suena familiar. Para Mariátegui, la carencia de grandes conductores estudiantiles hizo que la reforma universitaria quedara estancada. La única excepción se dio tal vez en la Universidad del Cusco, donde el profesorado aceptó y sancionó los principios propuestos por los alumnos. Está el tercio estudiantil, está estas comisiones que los estudiantes hacen, pero en los últimos años se ha politizado tanto que ha dejado de tener el valor, eh, digamos, académico que debía tener, ¿no? La seriedad académica. Y Mariátegui termina diciendo que en realidad lo que pasa y el problema principal de la instrucción, y que yo creo que la educación en el Perú es las ideologías en contraste, dice él. Aparte del encuentro histórico de los hechos, la visión del contraste de la educación da dos posiciones ideológicas que se han debatido a lo largo del siglo XX. El modelo norteamericano con una orientación práctica orientada a la formación de hombres de empresa y el modelo educativo puramente filosófico y escolástico. Y dice Mariátegui, ninguno de los dos modelos es el que deberíamos tener como sociedad. Se impuso el modelo orientado a la formación empresarial, que sigue siendo utilizado en nuestra educación universitaria, en muchos aspectos sí, pero hemos avanzado, a poquitos, pero hemos avanzado, ¿no? En conclusión, las ideas de Mariátegui sobre la educación parecen sorprendentemente contemporáneas. En sus propias palabras, el problema de la enseñanza no puede ser bien comprendido en nuestro tiempo si no es considerado como un problema económico y como un problema social. ¿Les suena familiar? Cabe recalcar que más allá de los aciertos o desaciertos del autor en su objetivo de contribuir a la crítica de los problemas del Perú, 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana es un libro académico que tiene el mérito de incentivar nuevos trabajos sobre lo que tenemos que reconocer en estos tiempos, sobre Mariátegui y sobre pensar qué cosa es la realidad del Perú. Nosotros hablamos en este momento, y lo hablamos repetidas veces, sobre la nueva realidad. Ya es una cuestión acuñada esto de la nueva realidad. Y esto me hace pensar en que en realidad la interpretación de la realidad no solamente es lo que nosotros
vemos y observamos como personas comunes y corrientes, sino también está en los académicos y en el pensamiento. Algo que quería recalcar y que he revisado, ¿no? Cuando en los años 70, cuando la Revolución Peruana, Mariátegui tomó cierta importancia. En realidad, sus obras fueron publicadas en la editorial Minerva por su familia. Su esposa, Mariátegui, murió en 1928, tenía 34 años y no sabemos realmente qué es lo que hubiera hecho de su vida, ni en qué se hubiera convertido su forma de pensar. La señora Chiappe no regresó a su patria, tampoco sé por qué, pero crió sus 4 hijos en el Perú, siguió manejando la editorial con ayuda de los amigos de José Carlos, convirtió a sus 4 hijos en profesionales importantes y en 1950 comenzó a editar los trabajos de José Carlos Mariátegui con su propio dinero en la editorial Minerva. Y en los 70 existió un reavivamiento, bueno, en los 60 hubo un reavivamiento con la guerrilla y entonces Mariátegui comenzó a ser recordado y estas 7 ensayos de la realidad, de la interpretación de la realidad peruana, se dijo que era más o menos como las 5 tesis filosóficas de Mao Zedong y nada más lejos del librito pequeño, libro rojo, y nada más lejos. Yo los invito a leer las dos cosas, no tienen una relación. Eh, pero cuando él estaba listo para salir en un viaje a la Argentina, fundó con otros intelectuales un partido político. Este partido se llamó el Partido Socialista Peruano. Cuando él se enfermó y le cortaron la otra pierna, y uno de sus compañeros, Rabines, se convirtió en el líder del partido y le dio la vuelta a la idea cuando Mariátegui murió. Entonces, el socialismo dialéctico histórico científico de Mariátegui no es la versión marxista-leninista que después ha sido tomada en cuenta para hablar acerca del pensamiento, de la guerra popular y todo lo demás. No tiene esa idea no porque esté defendiendo la idea de Mariátegui, sino que simple y sencillamente a él lo ganó la historia. Falleció antes de que nosotros pudiéramos saber todo lo que hubiera podido hacer o no hacer. Pero nos dejó sus libros, nos dejó su idea, nos dejó la idea de este señor muy débil, con una salud muy, muy endeble y que sin embargo era capaz de viajar, salir. Está la casa museo en la avenida Washington, ahí está hasta su silla de ruedas, visítenla, siéntanse orgullosos de una persona que fue un intelectual autodidacta, inteligente y que nos debe dar el impulso para seguir estudiando. Bueno, yo quiero desearles felices fiestas patrias, un abrazo y estoy muy contenta de que hayamos podido conversar. Estamos otra vez con la música y yo estoy viendo aquí el funeral
de Mariátegui. Estamos viéndonos otra vez la próxima semana y volveré a la ficción y a la literatura. Espero que un ensayo no los haya aburrido y además que los haya hecho interesarse por otro tipo de literatura. Cuídense, cuídense mucho y que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana.